¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente dando continuidad a la teórica de la Cátedra de Farmacología de la Gestión 2022, carrera de odontología. Vamos a ver este tema importantísimo. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios críticos recurrentes denominados crisis epilépticas. Las crisis epilépticas es una descarga paroxística hipersincrónica excesiva e incontrolada de gran número de neuronas. Esta descarga se propaga después a estructuras normales vecinas cuyo reclutamiento sincronizado produce las manifestaciones electroencefalograma. Es lo que corresponde a el examen, ¿no es cierto?, de gabinete en el que se puede medir la intensidad de estas crisis. A ver, decimos epilepsia a la enfermedad en sí establecida, en el cual existen varias crisis epilépticas, es decir, convulsivantes. Un sujeto que ha tenido una o dos o tres o más crisis, decimos epiléptico. Y el paciente es epiléptico. Pero si es solamente un episodio, es decir, solamente alguna vez por alguna circunstancia, le ha dado una crisis, ¿sí? Un ataque prácticamente, como se le denomina, no es epiléptico, ¿sí? Puede haberse dado por insolación, por ejemplo, fiebre en los niños, en el cual va a tener convulsiones, ¿sí? En el cual se caracteriza por sacudidas de los miembros superiores, inferiores, mm, la mirada hacia un lado, derecha o izquierda, ¿sí? En sí pierde la conciencia por un momento y es que el sujeto entra, ¿no?, con esos movimientos o sacudidas como ustedes pueden alguna vez o han debido ver. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre en el sistema nervioso? Sabemos que las neuronas tienen actividad en este momento por la atención que están dando a la clase. Hay una hiperactividad del cerebro, ¿sí? En las transmisiones que ocurren, la parte motriz, lo que capta todo lo que les rodea el medio ambiente, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no es cierto? Y además, además de en la noche, cuando uno duerme, aún hay actividad nerviosa, ¿sí? Hay actividad de las neuronas. Pero en algún momento, ¿sí?, hay una descarga hipersincrónica paroxística de estas neuronas de forma incontrolada, hace de que el sector, en todo caso, las áreas del cerebro que tienen que ver con la parte motriz, ¿sí?, toman el lado derecho, el lado izquierdo, para, ¿no es cierto?, manifestarse con la parte motora, es decir, las sacudidas que alguna vez se ha visto en, ¿no es cierto?, en las convulsiones, ¿sí? Movimientos hipersincrónicos, es decir, las sacudidas que existen en los miembros, en algunas ocasiones golpeándose al piso o algún objeto que esté al lado, ¿no? En primeros auxilios hay que considerar eso. Sí, a veces también va a golpearse la cabeza, ¿no? Y hay que colocar o proteger, ¿no es cierto? Con alguna, puede ser mochila, una chamarra, algo, pues que no se golpee la cabeza al suelo. Y obviamente, no es cierto que a veces se muerden la lengua, se trituran la lengua y empieza a sangrar y etcétera. Lo único que hay que hacer es, en primeros auxilios, esperar que se agoten, ¿no?, las neuronas que están hiperexcitadas de alguna región en el cerebro, ¿sí? Y luego el sujeto puede volver en sí y preguntarle si es que estaba haciendo algún tratamiento antiepiléptico, estaba tomando de repente algún medicamento como carbamazepina, ácido valproico, etcétera, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta que administrarse algunos fármacos puede causar, ¿no?, estas crisis convulsivantes, ¿sí? Administrar incluso en algunos niños anestésicos, ¿sí?, de forma directa, ¿sí?, puede causar algunas crisis convulsivantes, ¿sí? Algunos procedimientos odontológicos o procedimientos médicos que pueden generar una crisis convulsiva. Y hay que tener en cuenta, ¿sí?, que en estos sujetos, ¿sí?, hay que tener mucho cuidado
Y obviamente en la historia clínica preguntar si estaba haciendo algún tratamiento antiepiléptico. Sí, podemos generar una crisis, podemos estimular una nueva crisis en el momento del procedimiento, en este caso odontológico. Desde luego que el paciente tiene cuidado y les va a mencionar que sí, precisamente tiene algún problema a este nivel del sistema nervioso, que está haciendo tratamiento o ya había hecho un tratamiento anterior. Sí, hay que considerar todos esos aspectos, sobre todo cuando se les va a administrar algún medicamento. ¿Sí? Bien, a ver, de hecho, se considera que un paciente es epiléptico cuando ha presentado dos o más crisis epilépticas separadas entre sí más de 24 horas. Y con epilepsia activa cuando ha presentado uno o más crisis en los últimos 5 años. La descarga paroxística que había mencionado de un foco epiléptico es consecuencia de un fracaso en el equilibrio entre mecanismos de carácter excitador e inhibidor. Tengan en cuenta que por fisiología tenemos en el cerebro neurotransmisores inhibidores y excitadores, ¿no es cierto? El GABA, por ejemplo, es inhibidor y el glutamato es excitador. Esos dos neurotransmisores en el cerebro están todo el tiempo en actividad. No solamente son estas dos sustancias propias, naturales, que presenta el sistema nervioso central, ¿sí? Hay otras sustancias también, ¿sí? Que tienen esa característica de inhibir y algunos excitar a las neuronas, ¿sí? Todo el tiempo estamos con inhibición, excitación, y lo que ocurre es de que algunas sustancias propias del organismo, sí, controlan estas actividades, pero sin embargo tenemos fármacos que pueden hacer de que o se exciten o se inhiban la actividad de estas neuronas, ¿sí? De acuerdo al requerimiento. Pero, a ver, la clasificación del síndrome epiléptico, y no es cierto que hay que conocerla, ya que no todas las epilepsias se caracterizan por sacudidas, contracciones musculares tónico-clónicas, como se ha visto, ¿no? En algún momento, o alguna vez van a ver, ¿sí? Hay ausencias, por ejemplo, a ver, veamos, cuando hablamos, el, cuando hablamos del síndrome epiléptico, ¿sí? Está relacionado con la localización focal, ¿no es cierto? Locales o parciales, pueden ser idiopáticas y pueden ser secundarias, ¿sí? De carácter generalizado, las idiopáticas y las secundarias. Idiopáticas decimos de que no tiene una etiología precisa, no la conocemos, ¿sí? La causa de estas crisis, y las secundarias por estímulos como los fármacos, por ejemplo, la insolación, por ejemplo, exceso de sol, la fiebre en los niños, en los lactantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y algunos congénitos, ¿sí? Que hayan nacido con este mal. Muchos niños están haciendo, por ejemplo, estas crisis, ¿sí? De alguna de estas clasificaciones y están haciendo tratamiento con ácido valproico. El medicamento, en este caso, para los infantes es esa, ¿sí? Y obviamente en los adultos que también pueden tomar este medicamento, pero más que todo están con carbamazepina, ¿sí? Bueno, hay algunos síndromes especiales, hay algunos de carácter indeterminado en cuanto a focales o generalizadas, ¿sí? Las crisis generalizadas o las focales que tienen que ver con los segmentos del cuerpo, alguna parte del cuerpo, ¿sí? De acuerdo a la localización de las áreas del cerebro motor, ¿sí? Bueno, el por tipo de crisis epilépticas, por ejemplo, las parciales pueden ser simples, complejas, secundariamente generalizadas, o las generalizadas, por ejemplo, las ausencias típicas y atípicas, las mioclónicas, las clónicas, tónicas, tónico-clónicas, las atónicas, los espasmos infantiles. Por ejemplo, las ausencias típicas se refiere a que el niño o el joven en un momento dado está en una clase, por ejemplo, tomando apuntes y de repente se detiene, deja de escribir
con una mirada fija y se queda por unos segundos o minutos y vuelve en sí. Es un tipo de crisis epiléptica en el cual, como ustedes verán, no ha habido movimientos y sacudidas de sus miembros, ¿sí? Simplemente se ha quedado estático. Es un tipo de crisis epilépticas que se denominan ausencias típicas, por ejemplo, y algunas, las mioclónicas, tienen que ver con movimientos de los músculos, ¿sí? Las tónico-clónicas, las atónicas, los espasmos infantiles, por ejemplo, quedarse tieso, ¿sí? Bueno, a ver, vamos adelante. Tomando en cuenta de los neurotransmisores, como les indicaba, el GABA, ¿no es cierto? Es un neurotransmisor inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico, ¿sí? Cuando hablamos del GABAérgicas, es la que va a estimular, ¿no es cierto?, a este neurotransmisor. Al estimular a este neurotransmisor, hacemos de que la neurona entre en decaimiento, es decir, en inhibición de su actividad, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, hay otra sustancia, como les decía, el glutamato, ¿sí? Que es un neuroestimulante, ¿sí? Es la actividad de estas dos sustancias principalmente en el cerebro, en el cual se dan, ¿no? Para las actividades cotidianas. Pero la estimulación caprichosa del glutamato en una área del cerebro, va a ser de que exista este signo sintomatología de una crisis convulsivante, ¿sí? Bueno, a ver, en algún momento ustedes, no sé si han tenido esa experiencia de estar recostado y de repente das una patada sin tener, ¿no es cierto?, conciencia de ese movimiento, o un codazo, ¿sí? ¿No es cierto? Es una actividad, miren, que no la puedes controlar y se ha dado, ¿no es cierto?, el estímulo de alguna neurona que tiene que ver con o está en relación con la extremidad, el cual haya tenido ese movimiento incontrolado, ¿sí? Y bueno, pues al final te preguntan, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? O el que estaba a tu lado no siente el codazo y ¿qué pasa? ¿Por qué me estás golpeando? En realidad ha sido algo, ¿no es cierto?, imprevisto que no dependía de ti, sino una neurona o un grupo de neuronas se ha hiperestimulado y es lo que ha generado este movimiento, ¿sí? Suele ocurrir, ¿no es cierto? Algunos tics, por ejemplo, de parpadeos involuntarios, ¿no? Unas muecas o sonrisas involuntarias, etcétera, son otro tipo, ¿no es cierto?, de descontrol de estas neuronas. Hablamos de la parte de lo que corresponde a la parte molecular, ya les decía, los neurotransmisores, o alguna noxa que pueda estar generando o algún estímulo que puede estar generando esta actividad descontrolada, inconsciente, ¿sí? Bueno, la selección del antiepiléptico, la eficacia de un antiepiléptico depende del tipo de epilepsia, ¿sí? Y también del tipo de crisis y su gravedad, ¿sí? Si hablamos por tipo de crisis, hay epilépticos de amplio espectro, antiepilépticos de amplio espectro, como las benzodiazepinas que vamos a conocer, ¿sí? Otros antiepilépticos tienen un espectro más reducido frente a crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas. Para tratamientos crónicos, por ejemplo, la carbamazepina, la fenitoína, ¿sí? Y el ácido valproico, ¿sí? Estos otros medicamentos, la fenitoína, la gabapentina y la vigabatrina, ¿sí? Se utilizan de acuerdo a pacientes muy seleccionados, ¿sí? La eficacia de la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, entre otros, por ejemplo, el valproato frente a crisis tónico-clónicas generalizadas, es muy útil, ¿sí? Y también en las crisis parciales, ¿sí? Cuando hablamos de tónico-clónicas es la que mencionábamos, ¿no es cierto? Las sacudidas en los movimientos, ¿sí? De los miembros superiores o inferiores, descontrolados, desde luego, ¿sí? Sacudidas o temblores, a eso nos referimos, ¿sí? Entonces, los medicamentos son utilizables para este tipo de
crisis epiléptica, ¿sí? Bueno, a ver, vayamos adelante. Aquí estamos con este grupo de medicamentos, ¿sí? La clasificación de los antiepilépticos, los clásicos de primera generación, por ejemplo, está el fenobarbital, la fenitoína, entre otras, ¿sí? La más utilizada, la fenitoína. Los clásicos de segunda generación, por ejemplo, las más utilizadas, la carbamazepina y el ácido valproico, o valproato también se denomina, y obviamente las benzodiazepinas, ¿sí? Algunos nuevos antiepilépticos como la gabapentina se ha utilizado, sí, principalmente la gabapentina entre el felbamato, la motrigina y vigabatrina. Otros antiepilépticos que, miren, algunos ni siquiera están en las farmacias, ¿sí? Se considera también que los corticoides pueden tener alguna actividad antiepiléptica, ¿sí? Pero asociando con otros. La más importante, por ejemplo, en los tratamientos a largo plazo son la carbamazepina, el valproato, el ácido valproico o el valproato y las benzodiazepinas, ¿sí? En este grupo están el diazepam, clonazepam y todo eso. ¿Sí? Entre los de la primera generación, la fenitoína. Esta primera generación se utiliza prácticamente en hospitales, ¿sí? Y obviamente las de segunda generación, ¿no? Para pacientes ambulatorios, ¿sí? Que están haciendo tratamiento de alguna manera. Hay que tener en cuenta que algunos epilépticos tienen diatología infecciosa, es decir, un quiste que esté en el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, la cisticercosis es una de ellas, ¿sí? Gente que incluso ha llegado a los psiquiátricos, ¿sí? Por este quiste. Hablamos de, ¿no es cierto?, el vector o el, la carne de cerdo en el cual consume una persona contaminada y obviamente ha hecho, ¿no? Se ha anidado, es decir, ha quedado en el cerebro este quiste y está causando problemas. Otro causa es, por ejemplo, los traumas cráneoencefálicos, en el cual un golpe, sí, por cualquier objeto contundente ha hecho de que exista una hemorragia o incluso microhemorragia, sí, en el cual puede haber, ¿no es cierto?, un coágulo de sangre, ¿sí? A nivel de las meninges que pueda comprimir al cerebro y esa zona comprimida, ¿sí? Se hiperestimula estas neuronas y eso causa, ¿sí? Una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, ¿sí? En todo caso, esta persona con un trauma cráneoencefálico, generalmente cerrado, cuando no hay fractura ni está abierto el cráneo, ¿sí? Ha causado una lesión prácticamente a las meninges, los vasos y la acumulación de sangre que comprime al cerebro genera estas crisis. Y el tratamiento va a ser en neurocirugía, ¿sí? Tiene que abrirse la cabeza prácticamente y extraer todo ese coágulo que está generando esa crisis convulsiva, ¿sí? Y como son varios episodios, entonces en este caso ya queda epiléptico, ¿sí? Y hay que evacuar ese coágulo de sangre, ¿sí? Pero en algunas circunstancias o en algunos casos es inoperable cuando se trata de microcoágulos, que hay que esperar a que se resuelva, ¿no es cierto?, de forma natural y a mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, me va a tener que utilizar los fármacos como la carbamazepina y todo eso, ¿sí? Que vamos a ver su mecanismo de acción. A ver, tomando en cuenta todo esto, si se dan cuenta, la etiología puede ser variada, ¿sí? Recuerden que la fiebre puede causar una crisis, las insolaciones, el ruido, ¿sí? Algunas, por ejemplo, algunas imágenes de luces puede causar una crisis, ¿sí? Algunas, alguna emoción, ¿no es cierto? Que también puede causar una noticia, por ejemplo, sí, en algunos sujetos desagradable puede causar, y también las sustancias, no solamente farmacológicas, ¿sí?
algunas otras sustancias, incluso naturales, que pueden causar una crisis, ¿sí? Los traumas cráneoencefálicos, ¿sí? Algunos procedimientos odontológicos pueden causar, ¿no? El uso de fármacos, por ejemplo, los anestésicos también, ¿sí? Sobre todo en niños. Hay que considerar todos esos aspectos, ¿sí? Y obviamente reitero que hay que conocer muy bien al paciente en el cual se va a realizar algún procedimiento odontológico, los antecedentes prácticamente, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? En todo caso, la inhibición de los canales de sodio. Ustedes por fisiología saben, ¿no? De qué se trata la despolarización y la actividad neuronal, la transmisión del potencial de acción, etcétera, ¿sí? En todo caso, la inhibición de los canales de sodio o la facilitación de la inhibición GABAérgica. Sabemos que el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Si estimulamos a la actividad de este neurotransmisor, entonces vamos a inhibir la actividad de la neurona a la vez, ¿sí? La inhibición de la excitación, ¿sí? Hay que inhibir la excitación glutamatérgica. Estamos hablando del glutamato, que es un neurotransmisor estimulante. Hay que inhibir a este neurotransmisor o hay que estimular a este neurotransmisor inhibidor. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Bueno, y la inhibición de los canales T de calcio, talámicos también. Si hablamos de la inhibición de los canales de sodio, los fármacos como la fenitoína, la carbamazepina, que actúan por este mecanismo, se fijan a la forma inactiva del canal del sodio dependiente del voltaje, lo que requiere que se active previamente, ¿sí? Em, el canal. Cuanto más canales se abran, mayor será la posibilidad de que el antiepiléptico se fije a su sitio de acción y lo bloquee. Por lo tanto, se une más al canal cuando la neurona está despolarizada que cuando está hiperpolarizada, ¿sí? En todo caso, la potenciación de la inhibición GABAérgica, ¿sí? Hablamos de este neurotransmisor, repito, inhibidor, puede conseguirse aumentando la síntesis o facilitando la liberación de este neurotransmisor o la acción sobre el receptor. Y en todo caso va a inhibir la recaptación y la degradación, puesto que este neurotransmisor GABA no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Se ha buscado fármacos como la progavida que atraviesen la barrera hematoencefálica y pase a el GABA dentro del sistema nervioso central. Otra forma de aumentar la síntesis es administrar piridoxina o estimular la glutamil descarboxilasa, ¿sí? En todo caso, el valproato, por ejemplo, ¿sí? Las benzodiazepinas facilitan la unión del GABA al receptor GABA-A, ¿sí? Y aumenta la frecuencia con la que se abre el canal de, vamos adelante, de cloro, mientras que el fenobarbital actúa directamente sobre el canal de cloro, prolongando el tiempo que permanece abierto. En resumen, tengan en cuenta que estas sustancias, ¿sí? El GABA inhibidor y el glutamato excitador, hay que impulsar, por ejemplo, su actividad del GABA para inhibir a la neurona o inhibir a este neurotransmisor excitador que es el glutamato y de esa manera regular la actividad de una neurona, ¿sí? La inhibición de la excitación glutamatérgica, hablamos del glutamato, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vayamos por imágenes. Fíjense acá, la imagen es muy elocuente, ¿sí? Aquí estamos con una neurona, ¿sí? Y aquí estamos con, ¿no es cierto?, el espacio sináptico, ¿sí? Aquí está un axón, ¿sí? Aquí una placa de unión entre neuronas, ¿sí? El glutamato es excitador, sabemos, y el GABA es inhibidor, ¿sí? Si hay hiperactividad GABA, la neurona se inhibe, ¿sí? Si hay hiperactividad del glutamato, la neurona se estimula. Entonces, hay, ¿no es cierto?, factores que pueden estimular a este neurotransmisor y causar todo lo que se les había hablado, ¿no? ¿Sí?
En todo caso, habrá en una hiperexcitación nerviosa, habrá que estimular la actividad de este neurotransmisor inhibidor para que esta neurona se inhiba en cuanto a su actividad, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver, todo lo que es relacionado al sodio, la entrada de sodio, ustedes saben que en la despolarización prácticamente la actividad del sodio es importantísimo, ¿sí? Es la que va a generar la excitación de la neurona, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando de mire, un foco de descarga, ¿sí? De actividad, ¿sí? Hace de que exista una hiperactividad de este neurotransmisor y la neurona, un grupo de neuronas se estimula, ¿sí? De forma sincrónica, paroxística, y eso es lo que genera una crisis epiléptica, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera que sea el estímulo ha hecho de que esta pueda, ¿no es cierto?, esta neurona hiperexcitarse y causar todo lo que estábamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Vemos que la carbamazepina, el valproato, la fenitoína, la lamotrigina, hacen de que se inhiba, ¿no?, esta compuerta para que el sodio no ingrese, ¿sí? Y se genere el potencial de acción, ¿sí? Ya desde luego que ya hay un foco epiléptico, ¿sí? ¿No es cierto? La generación de estas neuronas en cuanto a su hiperactividad, ¿sí? El inhibir esta compuerta y no ingrese sodio, estamos inhibiendo, ¿no?, la despolarización y de esa manera, ¿sí?, controlamos, ¿no?, esta crisis, ¿sí? O por otro lado, miren, las investigaciones en la actualidad ya se está determinando de que el valproato, por ejemplo, puede aumentar la actividad de este neurotransmisor. Y al aumentar la actividad de este neurotransmisor inhibidor, también controlamos la actividad de esta neurona. ¿Sí? Bueno, pero las benzodiazepinas, ¿no?, tienen actividad sobre esta sustancia, el GABA, ¿sí? Y estimulando su actividad, ¿no? Estamos hablando de todas las benzodiazepinas. Aquí hay un grupo de este grupo de medicamentos, por ejemplo, el lorazepam, diazepam, el nitrazepam, el flunitrazepam, que no están anotados acá, ¿sí? Vamos, aquí también podemos ver la actividad de el valproato, ¿sí?, que, ¿no?, de forma directa, ¿sí?, secundariamente, para inhibir la actividad del calcio, por ejemplo, que hace de que pueda estimularse la neurona. Bueno, gracias a Dios a estas sustancias, ¿no es cierto? ¿Sí? A estar tomando sangre de murciélago y todo eso, que puede o no tener efecto. Es bien interesante, ¿no? Algunos epilépticos toman sangre de murciélago, ¿no? Bueno, algunos dicen que sí les ha causado efecto, ¿sí? Bueno, a ver, la carbamazepina, el medicamento que generalmente se utiliza en las crisis convulsivantes, ya de crónicas sobre todo, las que no se pueden operar, por ejemplo, ¿sí? O las que están en espera de una cirugía, pero todavía no se animan a hacerse operar. Imagínense abrir la cabeza, ¿no? Pero obviamente esta carbamazepina no sirve cuando hay esas crisis, ¿no es cierto?, seguidas de crisis convulsivantes, ¿sí? Es decir, las crisis epilépticas muy seguidas entre una y otra, ¿sí? El estatus epilépticos. ¿Qué es el estatus epilépticos? Es la que un sujeto tiene, ¿no es cierto?, la crisis convulsivante, en este caso está con una hiperactividad tónico-clónica, ¿sí? Apenas se agotan las neuronas, otra vez empieza la crisis. Se agotan las neuronas, está un tanto ya quieto, ¿sí? Poniéndose en sí, tomando ya conciencia y de repente otra vez tiene crisis, ¿sí? En este caso se denomina estatus epilépticos, ¿sí? Y en este caso no es administrar carbamazepina, no sirve de nada. Directamente hay que administrar por vía parenteral, directa por vena o músculo, ¿sí? Benzodiazepinas como el diazepam, por ejemplo. Y en el hospital se determinará, ¿no es cierto? Sí, el tratamiento final, ¿sí? Hay que considerar esos aspectos, ¿sí? El estatus epiléptico es eso, ¿sí?
¿Cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina? Es importante conocer, ¿sí? Se utiliza como antiepiléptico, eso sabemos, también como analgésico. Tengan en cuenta que hay ¿no es cierto? Por ejemplo, las neuralgias del trigémino, hay varios tipos de neuralgias, tomando en cuenta los pares craneales. La neuralgia del trigémino se puede utilizar la carbamazepina también, ¿sí? Para inhibir, ¿no es cierto?, los síntomas de dolor intenso que se presentan en los pacientes con estas características, ¿sí? Como antimaníaco también sirve, ¿sí? Para los locos. En todo caso, ¿sí? Es uno de los medicamentos más para tratar, ¿no es cierto?, problemas de salud mental, ¿sí? Es eficaz frente a las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y las crisis parciales también, ¿sí? Pero no es útil para las ausencias típicas o las mioclónicas o convulsiones febriles tampoco sirve, ¿sí? En algunos pacientes pueden empeorar las ausencias y las mioclonías, por ejemplo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta este aspecto, sobre todo, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? En la figura 31. Farmacocinética. La absorción tras la administración oral es lenta y alcanza su concentración máxima a las 6 o 8 horas. En todo caso, el sujeto con si que es epiléptico va a tener que tomar todos los días, ¿sí? Y sabemos que hay gente que realmente está tomando, está en su cartera, si son mujeres, con sus medicamentos, ¿sí? O en los bolsillos en los varones, que todos los días toma su medicamento. Alguna vez se ha atendido, ¿no?, en la calle a un sujeto que ha tenido una crisis convulsivante, sí, epiléptico en sí, y según refiere el paciente, no había tomado su medicamento en la mañana, se había olvidado de tomar su medicamento y por eso es que ha tenido esa crisis, ¿sí? Todas las cosas hay que considerar, si se dan cuenta, es importante conocerlas, ¿sí? Las reacciones adversas por el uso de la carbamazepina, si bien es tolerada, ¿sí?, al comienzo del tratamiento puede producir algunas molestias como náuseas, cefaleas, un poco de mareo, somnolencia, diplopía, visión doble o incoordinación, que son menos frecuentes cuando se instaura el tratamiento gradualmente y que suelen desaparecer con el tiempo, ¿sí? Las reacciones adversas que suelen observarse con niveles altos son vértigo, ataxia, diplopía, somnolencia, náuseas, vómitos, astenia, ¿sí?, secreción inadecuada de hormona antidiurética y la hiponatremia, ¿sí? Pero hay que destacar que el sujeto que está con tratamiento con carbamazepina, ¿sí?, generalmente se le ve cansado, con sueño, ¿sí? El sujeto que está tomando carbamazepina está con somnolencia, con sueño, ¿sí?, como si no hubiese dormido la noche. Ha dormido, pero bueno, pues va a estar en el día también con sueño, ¿sí? Para que empleamos este medicamento, ¿sí?, al igual que el fenobarbital, la fenitoína y el ácido valproico, se utiliza en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas y también a las crisis parciales, ¿sí? Bueno, y sabemos también que es útil en el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí?, con convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parcial, ¿sí? Pero hay que considerar que también se emplea, ya les dije, no se olviden, ¿sí?, como pregunta de examen, ojo, en las neuralgias del trigémino, por ejemplo. Hay neuralgias del glosofaringe, etcétera. Puede darse también este medicamento, ¿sí? Bueno, la dosificación, 400 a 800 miligramos día, ¿sí?, en 2 tomas, ¿sí? Generalmente es 200 miligramos diario o 400 diario divididos en 2 tomas, ¿sí? En casos resistentes y en politerapia con inductores pueden requerirse hasta 1200 miligramos día y se debe tomar en tres veces al día, cada 8 horas en todo caso. En el niño puede empezarse con una dosis de 50 o 100 miligramos por día y aumentando gradualmente la dosis hasta 20 miligramos kilo peso día, ¿sí? En 2 tomas al día o en 3 tomas, si se observan efectos secundarios tras la toma, ¿sí? Hay que nomás reducir, ¿no es cierto?, la cantidad. La carbamazepina se utiliza también en el tratamiento agudo de la manía, ¿sí?, y en la prevención de las fases depresivas de la afectación bipolar, por ejemplo, ¿no? Los bipolares. Como analgésico se puede utilizar el tratamiento crónico de la neuralgia del trigémino, como les decía,
en la cual pueden necesitarse niveles séricos, o sea, en la sangre de 12 miligramos litro, ¿sí? Y que requieran más de 1200 miligramos día repartidos en 3 e incluso en 4 tomas, ¿sí? Bueno, esto es lo de las neuralgias, ¿no? Ahí he conocido un paciente con neuralgia del trigémino que efectivamente estaba tomando su carbamazepina al pie de la letra, ¿sí? Bueno, a ver, ¿de cuánto viene? Comprimidos de 200 miligramos y jarabes al 2%, ¿sí? Para pacientes pediátricos. Desde luego que en adultos, les digo que en lo que respecta a la carbamazepina, debe administrarse 200 miligramos, uno o dos veces al día, dependiendo de la intensidad, ¿sí? Y la etiología de la crisis, en este caso del epiléptico, ¿sí? Se puede incrementar la dosis, ¿sí? Pero también hay que considerar sus efectos adversos, como decíamos, ¿no? Sí, ya lo conocemos, ¿eh? Somnolencia en primera instancia, ¿sí? Interacciona con algunos otros medicamentos, desde luego que sí, la carbamazepina puede acelerar su propio metabolismo y también el de la fenitoína, con la warfarina, la doxiciclina, etcétera, ¿sí? Bueno, puede haber alguna signos, sintomatología por estas combinaciones, ¿sí? Pero en la actualidad, ¿no es cierto?, no se ha reportado, ¿sí?, algún problema, ¿sí?, con el uso concomitante de otros medicamentos, por ejemplo, los AINES, por ejemplo, sí, no hay ningún problema. Pero si tiene otra patología en la cual esté administrándose medicamentos, ¿sí?, muy selectivos para la patología, hay que tomar en cuenta estos pacientes, ¿sí? ¿Sí? A ver, vayamos adelante. El valproato, ¿sí?, o el ácido valproico también se denomina, ¿sí? Y, o también dipropilacético se halla estructuralmente relacionado con el GABA, ¿sí? Ya saben que es el GABA, es un neurotransmisor inhibidor, ¿sí? Se utiliza habitualmente como sal sódica, valproato sódico, pero puede utilizarse también como ácido valproico, ¿sí? ¿Para qué se utiliza el ácido valproico o valproato? Por su eficacia y amplio espectro es de elección en el tratamiento de las epilepsias generalizadas idiopáticas de la infancia, sobre todo. En el síndrome de Lennox-Strauss y en el síndrome de West también, que tienen que ver también con la infancia. Es una opción a la carbamazepina. Si no hay carbamazepina, ácido valproico. Si no hay ácido valproico, puede tomar carbamazepina. Sí, en las crisis parciales es eficaz en el tratamiento en las convulsiones febriles. En adultos suele empezarse el tratamiento con 500 miligramos, ¿sí?, de un preparado con cubierta entérica, aumentando gradualmente la dosis. ¿Ya? Estamos hablando del ácido valproico, ¿sí? Mientras que la carbamazepina de 100, 200 miligramos, ¿sí? Indicaciones. Resulta eficaz para las crisis mioclónicas y atónicas. En las crisis de ausencia, la etosuximida y el ácido valproico son de elección. En las crisis generalizadas tónico-clónicas resultan igualmente eficaces la carbamazepina y la fenitoína. El ácido valproico, ¿no es cierto?, vienen comprimidos o cápsulas de 500 miligramos, también alguna solución de 200 miligramos cada 5 ml o jarabe de 250 miligramos cada 5 ml, pero también viene inyectable vial de 400 miligramos más una ampolla de 4 miligramos de solución fisiológica, ¿sí? Niño que tiene crisis convulsivantes o epilepsia está tomando ácido valproico, ¿sí? En los adultos, carbamazepina. Pero en las crisis de emergencia, ¿sí? O, ¿no es cierto?, el estatus epiléptico, sí, que ya saben de qué se trata, ya inmediatamente se administran por vía parenteral, ¿sí?, las benzodiazepinas, ¿sí? Mucho ojo con eso. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido valproico? Se utiliza como antiepiléptico, pero también como analgésico y como antimaníaco, así como la carbamazepina. ¿Sí? Este amplio espectro puede atribuirse a sus múltiples mecanismos de acción. Inhibe los canales de sodio, pero también facilita la acción de este neurotransmisor, aumentando su producción, o sea, su síntesis, ¿sí?, por estímulo del ácido glutámico descarboxilasa para su mayor producción de esta sustancia, ¿no es cierto? Y reduciendo su degradación.
¿no? O sea que vamos a inhibir su metabolización, ¿sí? Estamos hablando de la GABA transaminasa, ¿no es cierto? Su absorción oral es rápida y completa en los preparados con cubierta entérica y el comienzo de la absorción se retrasa 2 horas cuando se administra en ayunas y de 4 a 8 horas cuando se administra con alimentos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿tenemos algún otro anticonvulsivante? El clonazepam. El clonazepam está en el grupo de las benzodiazepinas, al igual que el diazepam, ¿sí? Puede ser útil solo o combinado con otros fármacos para controlar las convulsiones, pero produce tolerancia y las convulsiones pueden reaparecer 1 a 2 meses otra vez. Aumentando la dosis puede restablecerse, ¿no es cierto? Sí, por la tolerancia en todo caso. Y en algunos pacientes el control de las convulsiones. Es una segunda opción en el tratamiento de las ausencias y constituye una alternativa en el síndrome de West y en la epilepsia mioclónica, ¿sí? Viene de comprimidos de 0,25, 0,5 y 1 y 2 gramos, ¿sí? Hay otros medicamentos análogos a la carbamazepina, la oxcarbamazepina, por ejemplo, ¿sí? Que vienen comprimidos de 300 y de 600 miligramos. Y está indicado, ¿sí? ¿Sí? Al igual que la carbamazepina, ¿sí? Tiene como ventaja sobre la carbamazepina que no produce inyección enzimática, lo que produce, lo que puede ser importante en pacientes medicados con varios antiepilépticos, ¿sí? Se puede emplear en epilepsias parciales con o sin generalización secundaria, ¿sí? La oxcarbamazepina, ¿no? 300 miligramos cada 12 horas. La carbamazepina era 200 miligramos y el ácido valproico 500 miligramos. Obviamente hay dosis pediátricas que hay que considerar también. Todo tiene que ver con dosis kilopesos, ¿sí? Bueno, a ver. La motrigina se utiliza en hospitales, desde luego, no es un fármaco que puede emplearse de forma ambulatoria. La gabapentina sí se puede utilizar. La gabapentina, ¿sí? Es un aminoácido estructuralmente parecido al GABA que atraviesa bien la barrera hematoencefálica, pero que no tiene un claro efecto GABAérgico, ¿sí? Es eficaz frente a convulsiones provocadas por electroshock, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? En algunos experimentos en animales y todo eso, ¿no? ¿Sí? A ver, sus reacciones adversas son temblor, diplopía, propios, ¿no es cierto?, de lo que son estos fármacos que se utilizan, ¿no? En cuanto a la actividad de, el sistema nervioso central. La fenitoína es el primer antiepiléptico que se ha utilizado, ¿sí? Está indicado en el control de las crisis convulsivas, convulsivantes, generalizadas, tónico-clónicas, el gran mal, por ejemplo, ¿no? Crisis parciales simples y complejas y todo eso, ¿sí? La dosificación es de comprimidos de 500 miligramos e inyectables de 50 miligramos por ml, ¿sí? La fenitoína se ha utilizado, ¿sí? Igual que las benzodiazepinas, como el diazepam, por ejemplo, para dormir a los sujetos, sí, robarles y todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Y es controlado este medicamento. En odontología es importante la fenitoína porque causa hiperplasia gingival como efecto adverso, ¿sí? Hay gente que está tomando fenitoína, ¿sí? Por indicación médica, por el tipo de crisis convulsivante o epiléptica que tiene, y se nota que está tomando este medicamento por una hiperplasia gingival, ¿sí? Muy evidente, ¿sí? Bueno, entre otros efectos adversos, puede causar hepatoesplenomegalia, ¿sí? Puede causar hiperglucemia, puede llevar a una diabetes. Hay una neutropenia, trombocitopenia, granulocitosis, anemia plástica, megaloblástica, por interferir con la absorción del ácido fólico, puede interferir con el metabolismo de la vitamina D y producir osteomalacia, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Y lo que se calcula, ¿no es cierto? Una hiperplasia gingival puede causar el síndrome de Steven-Johnson, rash cutáneo, ¿sí? Bueno, todas esas cosas hay que considerar. Estamos conociendo estos medicamentos para su empleo, ¿sí? A ver, vamos a otro.
mm, para el mal epiléptico, por ejemplo, ¿no es cierto? El estatus epiléptico es el diazepam, ¿sí? Las benzodiazepinas no solamente son antiepilépticos, ¿sí? Son tranquilizantes, ¿sí? Son relajantes, ¿sí? Los diazepam, ¿no? Bueno, pues vienen comprimidos de 5 y 10 miligramos e inyectables de 10 miligramos en 2 ml, ¿sí? El diazepam, ¿cierto? Tiene otro uso, por ejemplo, para inducción en la anestesia general, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Unas horas antes de una intervención, ¿sí? Quirúrgica a corazón abierto, por ejemplo, ¿sí? Grandes cirugías, habrá que administrar diazepam antes, ¿no? Y no solamente diazepam, entre otros benzodiazepinas también, ¿sí? El grupo de las benzodiazepinas, ¿sí? Está el lorazepam, por ejemplo, ¿sí? Para el estado de mal epiléptico, ¿no es cierto? ¿Sí? Vienen comprimidos de 2 miligramos el lorazepam, ¿sí? Pueden consumirse, miren, aquí tengo una tablita, ¿sí? De dosis habituales, ¿sí? De los distintos medicamentos, de los anticonvulsivantes o antiepilépticos, ¿no? La fenitoína de 4 a 7 miligramos kilo peso en niños, en adultos 300 a 400 miligramos, ¿sí? La carbamazepina en niños de 20 a 30 miligramos kilo peso, en adultos desde 200 a 600 hasta 1800, ¿sí? Pero hay que empezar de 100, 200, tomando en cuenta la intensidad, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto? La severidad de su patología, ¿sí? El ácido valproico de 30 a 60 miligramos kilo peso, dosis. Bueno, esta tablita, ¿no? Es un promedio prácticamente, ¿no? El neurocirujano o el neurólogo, el médico, va a considerar la dosificación específica de cada paciente y el síndrome que esté, ¿no es cierto?, cursando, ¿sí? Es importante saber esto, ¿sí? Pero si en algún momento hay una crisis convulsivante, en este caso una crisis epiléptica, habrá que administrar por vía parenteral diazepam. Hay que tomar en cuenta, sí, en la característica del paciente en todo caso, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿dónde están? Vayamos a ver. eh, las benzodiazepinas en sí. No sé. ¿Dónde estamos? Aquí estamos con este grupo de fármacos. Aquí está, las benzodiazepinas. No solamente son antiepilépticos, las benzodiazepinas son ansiolíticos, también son hipnóticos, ¿sí? Sí, cuando decimos hipnóticos quiere decir que causa somnolencia nada más. Ansiolíticos, las personas que están súper ansiosos, ¿no? Sí, con una descarga adrenérgica importante, ¿sí? Hasta con temblores de miedo, terror, etcétera, se administra este medicamento, ¿ya? ¿Sí? Y para la tranquilidad, como tranquilizante también en algún paciente que tiene terror a una intervención odontológica, se puede administrar, pero en dosis muy pequeñas para que esté relajado y tranquilo, ¿sí? ¿No es cierto? Pero solamente es que a veces, ¿no? El paciente puede pensar de que se le está dopando para algo y no conviene su empleo, ¿sí? Habitual, ¿sí? Ya sabemos del lorazepam, ya habíamos hablado. Del clonazepam también habíamos hablado, ¿no? Y algunos otros, ¿no es cierto?, ansiolíticos, ¿sí? Como lo que hemos visto, ¿no? Bueno, a ver, eso en cuanto a los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes jóvenes, ¿sí? De hecho, vamos a ver aún todavía, ¿no? El tratamiento en todo caso de forma, a ver, en este segmento, ¿sí? Los anestésicos locales, los fármacos anticonvulsivantes, la terapéutica del dolor y todo eso, al final, la última teórica se trata de la terapéutica en sí, ¿sí? ¿Sí? Las indicaciones, la dosificación y todo eso, el cálculo de dosis, todo eso, ¿sí?
Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí. Muy agradecido por su atención, ¿sí? Y vamos a continuar las clases la próxima semana, ¿sí? Con el programa en sí. Bueno, hasta luego.